revisando la historia, nos damos de bruces con algo que sí podría acabar con el sistema financiero parasitario actual. De hecho, lo intentó. Ya lo intentó hace casi 100 años. Se trata del Manifiesto para el quebrantamiento de la servidumbre del interés del dinero. Manifiesto que se conoce con el sobrenombre de Manifiesto Feder, porque lo escribió Gottfried Feder en el año 1918. Atrévete a saber, porque con la mente libre y sin prejuicios podremos dar con la clave para este embrollo en el que todas y todos estamos, en el que, por supuesto, siguen mandando los mismos, la élite parasitaria financiera que vive y se nutre del interés y de la deuda. Llevamos toda la vida escuchando esa batalla, esa guerra entre el capitalismo y el comunismo, socialismo, o podemos resumirlo en las ideas marxistas. Llevamos toda la vida viendo esas dos vías como posibilidades de sistema en este mundo, el fracaso de uno o el fracaso de otro, y cuando uno cae, el otro resurge. Son dos sistemas que aparentemente parecen completamente distintos, que aparentemente parecen enemigos, pero que en realidad están sustentados por una misma élite financiera que no quiere que, por ejemplo, sepáis de una tercera vía que en lo financiero está expresada en el Manifiesto para el quebrantamiento de la servidumbre del interés del dinero, escrito en 1918 por Gottfried Feder. Vamos a leer unos extractos del Manifiesto Feder. El quebrantamiento de la servidumbre del interés nos da la posibilidad de abolir todos los impuestos directos o indirectos. Oídlo, hombres creadores de valores de todos los países, de todos los estados y continentes. Todos los recursos estatales que provienen de fuentes directas e indirectas van a parar íntegramente a los bolsillos del gran capital prestamista. Las rentas de todas las empresas estatales que producen utilidades, como el correo, el telégrafo, el ferrocarril, las minas, los bosques, etc., alcanzan completamente para poder costear todos los necesarios objetivos estatales en las áreas de educación, cultura, justicia, administración pública, previsión social, etc. Mediante una intensa campaña de esclarecimiento se pondrá en evidencia al pueblo que el dinero no es ni debe ser otra cosa sino un bono por trabajo efectuado, que toda economía altamente desarrollada necesita del dinero como medio de intercambio, pero que con esto queda cumplida la función del dinero y que de ninguna manera le debe ser conferido al dinero, mediante el interés, un poder sobrenatural de crecer por sí mismo a costa del trabajo productivo. Toda nuestra legislación impositiva es y seguirá siendo, mientras no logremos la liberación de la servidumbre del interés, solo una obligación tributaria frente al gran capital y no, como a veces nos lo imaginamos, un sacrificio voluntario para la realización de los servicios comunitarios. Sí, habéis escuchado bien, vuestros impuestos van a pagar la deuda que el Estado, controlado por los banqueros y las multinacionales, han contraído. Así es que es. Ni más ni menos. Los impuestos pagan también la deuda. Así que esto es una estafa a gran escala. Seguimos con el Manifiesto Feder y con la voz de Chris. De ahí que la liberación de la servidumbre del interés del dinero es la consigna clave para la revolución mundial, para la liberación del trabajo productivo de las cadenas de las potencias del dinero supraestatales. El interés es la fuente de energía del gran capital. Es el interés la afluencia de bienes sin esfuerzo y sin fin, la posesión de dinero sin ninguna clase de trabajo, lo que ha hecho crecer las grandes potencias del dinero. En este punto Feder hace una comparación entre la fortuna de los Rothschild, la casa Rothschild, que ya la conocéis todos y todas de este programa, cuyo crecimiento es exponencial, con la fortuna de los industriales Krupp. Krupp era una empresa fundada a mediados del siglo XIX por un financiero alemán que fabricó cañones, todo tipo de armamentos y material militar. La fortuna de Krupp crecía hasta un punto en el que ya no crecía exponencialmente, sino que se quedaba limitada en el tiempo, mientras que la de los Rothschild crecía y crecía, como todos sabéis, a día de hoy. ¿Qué significa el crecimiento de la fortuna de Krupp en una centuria frente a la expansión de la fortuna de Rothschild, del interés e interés de intereses mediante el acrecentamiento del valor limitado y sin esfuerzo?
Nada nos demuestra con mayor claridad la profunda diferencia esencial entre capital prestamista y capital industrial. Nada nos puede hacer más clara la diferencia entre los efectos devastadores del interés prestamista y las ganancias de capitales empresariales colocados con riesgo en grandiosas realizaciones industriales que esta confrontación. No puede ser recalcado suficientemente que el reconocimiento de las leyes matemáticas en que se desenvuelve el ritmo del crecimiento del capital prestamista y del capital industrial nos muestran el claro camino donde debe ser aplicada la palanca para una revolución de nuestra desconcertada economía nacional. Reconocemos claramente que no es el capital, sino el capitalismo el flagelo de la humanidad. En este punto debo hacer otro inciso porque Gottfried Feder hace una clara distinción entre el capital industrial con respecto al capitalismo. El capitalismo, para Feder, es el capitalismo financiero, que se basa en el interés. El ansia de interés insaciable del gran capital prestamista es la maldición de toda la humanidad trabajadora. Urge quitar al dinero el poder de generar y volver a generar siempre de nuevo intereses, hasta que toda la humanidad se haya vuelto enteramente tributaria del capital prestamista internacional. El quebrantamiento de la servidumbre del interés para las hipotecas significa, sin duda, la solución del problema de la vivienda, la liberación de los alquileres exorbitantes. Asimismo, tampoco es comprensible por qué el dueño de una hipoteca ha de tener de la suma prestada una vez goce eterno de interés. El quebrantamiento de la servidumbre del interés es posible a nivel nacional a pesar de su internacionalidad. Universal es el pensamiento, a todo el mundo debe liberar. Salve la nación que primero se atreva a dar el paso audaz. Pronto le seguirán todas las otras. El quebrantamiento de la servidumbre del interés otorgará al trabajo creador en todos los campos la primicia que le corresponde. El dinero es remitido nuevamente al único rol que le incumbe, ser un sirviente en el portentoso mecanismo de nuestra economía nacional. Volverá a ser lo que es, un bono por trabajo efectuado, y así se abre camino a una meta más alta, el abandono de la rabiosa codicia de nuestra época. La idea se propone constituir un frente cerrado de toda la población trabajadora, desde el obrero sin bienes, que como hemos visto está forzado a contribuir en un nivel inconcebible por vía del impuesto indirecto para la satisfacción del capital prestamista, pasando por toda una capa de funcionarios y empleados, por la clase media campesina y la pequeña industria, que sienten bajo las formas de miseria de la vivienda intereses territoriales, intereses bancarios, etc. El despotismo inmisericordia del dinero, hasta llegar a las mentes directrices, inventores y directores de nuestra gran industria, intelectuales, artistas, escritores, actores científicos, etc., así como los restantes miembros de las profesiones libres, todos sin excepción, están en mayor o menor medida en las garras del gran capital prestamista, para el cual el primer objetivo de la vida se llama siempre procurar con el trabajo de aquellos, rentas, intereses, dividendos para los poderes del dinero que juegan detrás de los bastidores. Y yo me pregunto, a día de hoy, porque en las universidades de todo el planeta se estudia tanto el capitalismo, por una parte, como el socialismo, comunismo, es decir, todo el marxismo, que viene de Karl Marx, ¿no? Y Karl Marx, en esas universidades y en todo el mundo, en la prensa, se le tilda, se le coloca como el opositor al capitalismo. Es decir, tenemos, por así decirlo, para que sigáis el símil, dos maneras de pensar, dos maneras únicas de pensar. Por un lado, esto es como el PP y el PSOE, esto es como el Madrid-Barça, hay dos extremos. Por un lado, el capitalismo y su enemigo frontal, representado por la Unión Soviética y demás regímenes comunistas, estaría el marxismo, con su comunismo y socialismo. Pero si es antisistema el marxismo, ¿por qué se estudia en todas las universidades del planeta? ¿Por qué todos los intelectuales de este mundo nuestro están impregnados de las ideas de Carlos Marx? Cuando Carlos Marx se nos dice que es el modelo contrario al capitalismo, es decir, lo que puede acabar con el capitalismo. ¿No os parece que es lo de siempre? El juego de A o B, el juego del blanco o el negro, el juego de vota al rojo o vota al azul. He de reconocer además que yo mismo me he tragado todo este engaño durante muchos años. La verdad que nunca me cayó del todo bien Marx, siempre leí El Capital o el Manifiesto Comunista diciendo, bueno, esto de la dictadura del proletariado no me parece. La lucha de clases, bueno, ¿y por qué no se habla de la élite que maneja el mundo, el capitalismo, ¿no? ¿Por qué no se distingue el capitalismo del capitalismo financiero? ¿Por qué no se excluye el capital del trabajo
o de la tierra, cuando no tiene nada que ver. Pero bueno, pues siempre me decanté, claro, si había que elegir, yo, la izquierda, ¿no? El marxismo, pero, coño, ya vale de jugar a lo que el sistema quiere que juguemos. Hay que pensar un paso más allá. Lo que pasa es que con esto nos van a catalogar de cualquier cosa, porque ya os adelanto, Gottfried Feder, no lo habréis oído, no lo habréis estudiado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque del año 24 al 36 fue secretario de Estado para el Ministerio de Asuntos Económicos del Tercer Reich. Él entró al Partido Nacional Socialista antes incluso que Adolf Hitler. Y aunque las políticas económicas propuestas en el manifiesto Feder se aplicaron después, al propio Feder fue apartado poco a poco. De hecho, a partir del año 32 dejó de estar en los altos cargos del Partido Nacional Socialista porque se posicionó frente al mismo Hitler, porque él no quería que el Partido Nacional Socialista tuviera financiación externa, y Hitler, con otra idea, pues sí aceptó esta financiación para precisamente tomar el poder. Así que no estudiaréis a Gottfried Feder por esto mismo, porque fue uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista alemán. Pero si sois gente de mente abierta, coño, ¿no está diciendo la verdad? ¿No está hablando de realmente el cáncer del mundo? ¿Por qué no vamos a estudiarlo porque sea de este u otro partido? ¿Por qué nos han demonizado tanto todo ese periodo, todo ese partido, a ese país como Alemania? Quizá para que no leamos a gente como Gottfried Feder, quizá porque ellos tenían la clave, y quizá porque esa tercera vía que más tarde asumió Perón en Argentina, por ejemplo, y por mucho que digan Franco en España, Franco no llegó a asumirla porque Franco se rindió al capital norteamericano con el Plan Marshall, así que él es un falso nacionalsocialista. Toda esta gente